Hola, vamos a continuar esta saga sobre el endeudamiento de los últimos 4 años para puntualizar algunas cosas que me parece que son importantes, ya que el proceso comienza en marzo del año 2016, cuando el expresidente Macri manda un proyecto de ley al Congreso para pagarle a los fondos buitres, que eran una de las cosas que más quería porque las había anunciado en la campaña electoral. ¿Por qué quería pagarle a los fondos buitres? Para volver a acceder al mercado de capitales y, en consecuencia, volver a endeudar a la Argentina, ya que su concepto era que el déficit fiscal enorme que teníamos, a través de la deuda, era la única manera de solucionarlo, lo que realmente es una falacia porque el endeudamiento también es generador de déficit a través de lo que hay que pagar. Fue discutido el proyecto, hubo algunas modificaciones. De los 16.500 millones de dólares que se pensaban emitir, se bajó a 12.500, que fue lo que finalmente aprobó el Congreso, para pagarle a los acreedores. Una de las puntualizaciones que habría que hacer es que en esos pagos que se hicieron a través de una auditoría que se llevó a la Justicia Federal hace muy poco tiempo, pudimos observar que hubo montones de pagos que hicieron sin una contraprestación documental, o sea, se pagó porque había que pagar. Es decir, acá muchos acreedores aprovecharon la volada y dijeron, bueno, como nos van a pagar a todos, porque había que pagar nada más que lo que se reclamaba en el juzgado de Griesa, eso es lo que legalmente correspondía, porque la Argentina se había presentado, se había defendido y no tenía otra opción. Pero había otros acreedores, como los bonistas italianos, que habían fracasado en 2 acciones en el CIADI, que el gobierno igual acordó con ellos. Una de las cosas insólitas de estos acuerdos fue que el ex secretario de Finanzas, Luis Caputo, hizo en un papelito un reconocimiento de deuda de 842 u 848 millones. No se sabía. Total, como la deuda siempre la paga el pueblo argentino o los funcionarios, pusieron las 2 cifras. Va a saber cuál era la que correspondía. El acreedor diría, es la que más me conviene, la mayor, y en consecuencia procederíamos. Pero además de eso, de ese acuerdo, hubo otros en análogas condiciones, y uno de los aspectos más cuestionables de esa ley, además de pagar deudas que no debían pagarse, fue que se disolvió la comisión investigadora de la deuda externa pública que había creado el gobierno nacional a través de la sanción parlamentaria en el año 2014. Una comisión que había empezado a funcionar con muchas precariedades, pero que en el 2016 quedó definitivamente disuelta y sustituida por una comisión de seguimiento y control de la deuda pública que nunca siguió, que nunca controló y que pocas veces se reunió, a tal punto que cuando fue el exministro Caputo a declarar, más allá de algunas preguntas sobre las offshore que se le hicieron, a través de un incidente que tuvo, se levantó, se fue, nunca más quiso volver y ningún senador ni el presidente de la comisión decidieron volver a citarlo. Esa comisión siguió funcionando formalmente, pero el endeudamiento empezó a funcionar como quería Macri. A esos 12.500 se podrían sumar otros 4.500 para cubrir el déficit y a partir de ahí empezó un enorme proceso. Pero una de las cosas importantes que me interesa destacar es que de esos bonos que se emitieron para pagar a los buitres, tanto el secretario de Finanzas posterior a Caputo, Santiago Ausilli, como el vicejefe de gabinete Mario Quintana, amigo del expresidente Macri, compraron esos bonos. Es decir, que siendo funcionarios se emitían los bonos por un lado y ellos compraban y los incorporaban a su patrimonio porque además los declaraban. O sea, parece que estas cuestiones éticas en este tipo de deuda no funcionan. Incorporaron a su patrimonio bonos que compraban, más allá de que esto es lo que se declaraba. Habría que ver si hubo otras compras que no se declararon. Y esto tiene que ver
con esta cuestión de la ética pública que parece que los funcionarios del anterior gobierno no supieron manejar adecuadamente, o será que el grado de impunidad con el que tenían determinó que procedieran de esa manera. En resumen, la deuda dejó de investigarse, empezó un proceso de endeudamiento de 12.500 más 4.500 más, que empezaría a crecer cada vez más con la debida autorización parlamentaria. Indudablemente, más allá de lo que vamos a ver después, contando algunas partes fundamentales del proceso, creo que es sustancial destacar que ninguna de las sumas emitidas producto del endeudamiento fue utilizada en favor del pueblo argentino para crear riqueza, para generar emprendimientos productivos, sino simplemente deuda para pagar deuda y para fugar capitales al exterior.